Hay momentos en la historia que no solo transforman un país, sino que cambian el rumbo del mundo. Y es que lo que ocurrió el 2 de enero de 1492 en Granada no fue simplemente la entrega de una ciudad, sino el cierre de casi 800 años de guerra continua y, al mismo tiempo, el inicio de una etapa que nadie en ese instante era capaz de comprender en toda su magnitud. La escena, inmortalizada por Velázquez, es ya universalmente conocida, con el último emir musulmán entregando las llaves de la ciudad a los reyes católicos, al tiempo que la enseña cristiana se alza sobre el Palacio de la Alhambra. Pero lo verdaderamente importante está en lo que empieza a suceder a partir de ese mismo instante en el que Granada cae y España deja atrás una frontera que durante siglos había absorbido toda su energía, comenzando por primera vez a dirigir su mirada hacia el exterior. Habían sido 30 generaciones, avanzando a una media de 1 kilómetro al año, una frontera lenta y durísima, que drenaba de forma constante hombres, recursos y esfuerzos para una guerra que no era solo militar, sino una forma de vida que había moldeado su identidad. Y cuando esta frontera cae, toda esa energía acumulada durante siglos queda liberada de golpe y empieza a proyectarse hacia afuera de manera inevitable. Y es que muchos de los hombres que habían combatido en Granada no regresaron a una vida tranquila, sino que se embarcaron primero hacia Canarias y después hacia territorios desconocidos, iniciando un proceso que en pocas décadas transformaría el mundo entero. Lo que parecía el final de una larga y agotadora guerra medieval era en realidad el primer paso de una expansión que iba a redibujar el mapa del planeta. Por eso la caída de Granada no puede entenderse solo como una victoria religiosa, ni como el simple final de la Reconquista, sino como el momento en el que España se convierte en una unidad política real, con identidad, con fronteras estables y con una ambición que ya no podía limitarse a la península. Dicen que la historia cambia cuando alguien decide romper el guión, y a finales del siglo XV, ese papel lo asumió Fernando II de Aragón. No es casualidad que Maquiavelo lo definiera como el nuevo príncipe, porque veía en él a alguien capaz de leer la coyuntura de su tiempo con claridad, consciente de que el equilibrio de poder estaba cambiando. El escenario al que se enfrentaba era cualquier cosa menos sencillo, con Italia como foco de prestigio y poder, pero dominada en gran parte por Francia, mientras los turcos avanzaban desde los Balcanes, presionando en el Mediterráneo. Y en medio de eso, Granada, que seguía siendo el último enclave musulmán en la península, era una puerta abierta para una nueva invasión islámica directa desde el sur, por lo que Granada era un objetivo que no podía esperar más. Durante el reinado de los reyes católicos, el ejército español dejó de ser una colección dispersa de milicias medievales y empezó a transformarse en la máquina que luego asombraría a Europa, y sobre la base de 3 columnas principales, las famosas guardias viejas, tropas reales, profesionales y disciplinadas, que podía reunir hasta 20.000 hombres entre infantería y caballería. Las órdenes militares que, junto con la iglesia y la nobleza, aportaban otros 20.000 hombres, y a eso se sumaban los contingentes municipales que juntos alcanzaban otros 25.000 efectivos. A ello hay que sumarle la artillería, que fue añadida al dispositivo y sería clave en las murallas de Granada. Al principio de la guerra, Castilla apenas podía poner 30.000 hombres sobre el terreno, pero aquella campaña se convirtió en una trituradora de recursos, y al final del conflicto la cifra había ascendido a 65.000, incluyendo los cuerpos auxiliares, zapadores, constructores, sanitarios, toda la maquinaria humana que hace posible una guerra larga. También se contó con sistemas de mensajería, hospitales de campaña y una capacidad de transporte impresionante, con decenas de miles de mulas moviendo víveres, pólvora y material de forma constante. En la artillería es donde los reyes católicos apostaron fuerte, más de 200 piezas. Desde bombardas enormes a cañones medianos disparaban bolas de mármol, de hierro e incluso proyectiles incendiarios. Algunas piezas eran tan pesadas que necesitaban decenas de bueyes para moverlas, otras requerían 500 hombres para poder trasladarlas sin destrozar el terreno. Aquí es donde la guerra deja definitivamente de ser medieval y empieza a transformarse en algo completamente distinto, porque durante siglos las fortalezas del Reino de Granada habían sido prácticamente intocables. Pero ahora las cosas habían cambiado. 15 calibres distintos que permitía ajustar el arma a cada objetivo. En el centro de ese sistema estaban las lombardas, enormes máquinas de demolición capaces de lanzar proyectiles de más de 150 kilos. Las de bronce eran aún más brutales, lanzaban bolas de 250 kilos, y todas tenían un alcance que rozaba los 1.300 metros, generando un impacto que las murallas medievales simplemente no estaban preparadas para resistir. Es cierto que estas armas eran peligrosas incluso para quienes las manejaban, porque con la tecnología del momento no era raro que una lombarda estallase en el disparo llevándose por delante a los artilleros que la servían. A finales del siglo XV, España tenía el mejor tren de artillería del mundo, solo superado por el del Imperio Turco. La guerra en Granada no se libró solo en tierra. La Marina castellana movilizó 3 navíos, 5 carabelas y 4 galeras. Una fuerza suficiente para cerrar el estrecho e impedir que el reino musulmán recibiese cualquier ayuda desde el norte de África. Aún así, Granada disponía de una red defensiva extraordinariamente compleja, con más de un centenar de castillos,
torres de vigilancia distribuidas estratégicamente por todo el territorio, y fortificaciones para resistir durante largo tiempo, lo que explica en parte por qué el avance cristiano había sido tan lento durante los siglos anteriores. El ejército nazarí se mantenía en un estado de alerta constante, apoyado en mercenarios del norte de África, expertos en emboscadas y ataques rápidos, lo que los convertía en un adversario difícil de neutralizar, motivo por el cual Castilla optó también por debilitarlos desde dentro, fomentando su deserción y su paso al bando cristiano. Junto a ellos se encontraba la guardia personal del emir, los llamados Gelches, unos 700 hombres en su mayoría cristianos renegados, cuya lealtad era absoluta y que representaban un núcleo de resistencia inquebrantable. A esto se sumaban los voluntarios, que vivían en la frontera y marchaban a la guerra buscando el martirio en nombre de la yihad. Eran pocos pero fanáticos, y su presencia reforzaba el espíritu religioso del ejército. La clave del ejército musulmán residía en su caballería ligera. Su poder no estaba en el choque frontal, imposible en una tierra tan abrupta como Granada, sino en la movilidad, el hostigamiento constante y la capacidad de golpear y retirarse con rapidez, utilizando la técnica de montar a la jineta, con estribos cortos y una postura que facilitaba maniobras bruscas y aceleraciones explosivas, hasta el punto de que los propios castellanos terminaron adaptándola e integrándola en su forma de combatir. Las formas de combate eran variadas, pero la más habitual eran las racias, incursiones veloces para castigar posiciones enemigas, quemar cosechas y robar ganado. Los castellanos respondían igual. Era una guerra de desgaste. Los musulmanes también practicaban tácticas de engaño como el uso del ruido para simular contingentes mayores de los que realmente tenían, o retiradas fingidas que atraían al enemigo hacia posiciones desfavorables. No era desorden ni falta de disciplina, sino una forma inteligente de combatir en un terreno que conocían mejor que nadie. También eran frecuentes los duelos entre campeones, combates singulares que se libraban bajo las murallas mientras los dos ejércitos enteros contenían la respiración. El fuego empezaba a imponerse como un factor decisivo. Los musulmanes empleaban armas como la que los castellanos llamaban el trueno, capaz de lanzar bolas de hierro al rojo vivo que convertían en llamas campamentos enteros. A partir de 1486, la reina Isabel impulsó decisivamente la artillería. Y ahí es donde la balanza empieza a inclinarse, porque la pólvora cristiana logra algo que durante siglos había sido impensable: abrir verdaderas brechas en murallas consideradas inexpugnables, marcando el paso de la guerra medieval a la guerra moderna. Pero el conflicto no se decidía solo en el campo de batalla, sino también en la economía, con la destrucción sistemática de la Vega de Granada para provocar hambre y colapso interno, y en la política, donde Fernando e Isabel alimentaron divisiones internas, fomentaron desconfianzas, compraron lealtades e hicieron que los propios granadinos se desgarrasen entre sí. A esto se sumaba un factor psicológico decisivo, porque los reyes no dirigían la guerra desde la distancia, sino que estaban presentes en el frente, lo que tenía un efecto directo en la disciplina del ejército, en la contención de las deserciones y en el control de una nobleza que en otras circunstancias podría haber generado problemas internos. Siguieron una política de actuación extremadamente clara y sin matices, en la que la rendición garantizaba la vida y los bienes, mientras que la resistencia implicaba un castigo total, un mensaje que se hizo evidente en episodios como el de Benemáquez, donde tras una rebelión posterior a la rendición, decenas de vecinos fueron ejecutados, otros vendidos como esclavos y la villa completamente arrasada. No se trataba de un exceso puntual, sino de una estrategia deliberada que buscaba eliminar cualquier duda sobre las consecuencias de resistir. Isabel y Fernando tenían claro que había llegado la hora de cerrar definitivamente la reconquista de la península. Estaban decididos a acabar con el último enclave musulmán tras casi 800 años. Solo necesitaban un detonante. En diciembre de 1481, Muley Hacén, rey de Granada, lanzó un ataque sorpresa contra la fortaleza de Zahara. A ojos de los castellanos, aquello fue una provocación intolerable. Isabel y Fernando no dudaron. Declararon la guerra de inmediato y comenzaron una movilización general a lo largo de toda la frontera andaluza. Los primeros golpes fueron rápidos. En primavera las tropas castellanas cruzaron la frontera para ejecutar una operación que quedaría grabada en las crónicas: el asalto nocturno de Alhama, una plaza situada a apenas 55 kilómetros de Granada, cuyo valor estratégico era enorme. El golpe fue tan contundente como simbólico, y aunque los granadinos intentaron recuperarla en varias ocasiones, Alhama no volvería jamás a sus manos. Y justo cuando Granada más necesitaba estabilidad, estalló una guerra civil. El hijo de Muley Hacén, Boabdil, aprovechó el malestar popular y su resentimiento hacia su propio padre, que había repudiado a su madre para casarse con una cautiva cristiana. Respaldado por la familia de los Abencerrajes, Boabdil se levantó y reclamó el trono. Acto seguido, una expedición castellana sufre un revés importante con cientos de muertos y miles de capturados. Boabdil, envalentonado por ese éxito, lanzó una campaña contra Lucena al frente de 700 jinetes y 9.000 peones, que le sale mal. Fue derrotado y capturado por el conde de Cabra. El cautiverio de Boabdil se convirtió en un arma.
Mientras estaba prisionero, los castellanos asolaron los árboles de la Vega, destruyeron cosechas y tomaron posiciones estratégicas. Era una presión gigantesca sobre Granada. En ese contexto se produce una de las jugadas más inteligentes de toda la campaña. Se firmó una tregua de 2 años, Boabdil es liberado aceptando ser vasallo de Castilla y Aragón, y a cambio de 12.000 doblas de oro anuales, Boabdil recibiría el apoyo castellano para luchar contra su propio padre. Como garantía del pacto, Boabdil dejó de rehenes a su hijo, a su hermano y a 10 jóvenes de las familias más importantes. Una vez liberado, volvió a la guerra, pero no contra Castilla, sino contra su propio padre, y después contra su tío, Alzagal. No logra derrotarlo, y su autoridad quedó reducida a un sector del reino hasta 1485. Mientras Granada seguía desangrándose en luchas internas, Castilla avanzaba con precisión quirúrgica. La segunda fase de la guerra arrancó en 1485. Ese año, Alzagal expulsó a Boabdil de Granada, obligándolo a refugiarse de nuevo en Castilla. Alzagal, convencido de que el próximo objetivo castellano será Málaga, concentraba su ejército allí. Pero ese cálculo resulta erróneo. Las tropas cristianas avanzan sobre Ronda y toda su serranía, donde la resistencia se derrumba con rapidez ante una artillería que ya no permite sostener posiciones durante mucho tiempo. A continuación cae Marbella, que es convertida en una base naval clave, consolidando el dominio castellano sobre la zona y provocando un cambio radical en la frontera, que avanza más de 100 kilómetros, acercando el conflicto de forma irreversible al corazón de Granada. Solo una incursión hacia Moclín logró frenar temporalmente ese avance, causando cientos de bajas a los castellanos. Mientras tanto, Boabdil seguía jugando su propia partida. Regresó a Granada favorecido por Castilla, que lo promociona como la opción moderada, que en teoría podía evitar el colapso total del reino, lo que profundiza la división interna, partiendo Granada en 2 bloques enfrentados dentro de la ciudad, creando una situación insostenible. Finalmente, Boabdil acepta reconocer a su tío Alzagal como emir, mientras él conservaba la parte oriental del reino en lo que parece un acuerdo de supervivencia, pero que en realidad marca el inicio de su final político. Porque en ese momento, Isabel y Fernando, sintiéndose traicionados, rompen el acuerdo y retoman la ofensiva. La guerra entra en su fase más asfixiante. Ya no se trata de avanzar rápido, sino de estrangular lentamente al enemigo. En abril de 1487 cayó Loja tras un asedio minucioso, reforzado por fosos, fortificaciones y artillería. Y Boabdil vuelve a ser capturado otra vez más, en un vaivén que refleja el caos político en el que estaba sumido el propio reino de Granada. A partir de ese momento, las fortalezas comienzan a caer una tras otra, mientras la capital empieza a llenarse de refugiados, generando una presión interna cada vez más difícil de sostener. El desgaste castellano, acumulado por años de campaña, era ya enorme, afectando tanto a los recursos como a la moral. Pero eso no frenó el juego político. Boabdil regresa de nuevo a Granada en 1486 y la ciudad vuelve a levantarse en su favor, y esta vez ni su tío pudo expulsarlo, provocando una guerra entre facciones dentro de las propias murallas del reino. Castilla vuelve a intervenir con una jugada estratégica reconociendo a Boabdil como emir, otorgándole una tregua de 3 años y, lo más importante, suministrándole armas, víveres y hombres para sostener su facción con una condición muy clara: que permitiera la ocupación de las plazas que permanecían fieles a su tío, Alzagal, lo que conduce a la caída de Vélez Málaga. Alzagal, viendo el derrumbe, se refugió en Almería. Boabdil, fortalecido, rubricó un acuerdo decisivo. Cedía la soberanía del reino a Isabel y Fernando a cambio de conservar señoríos importantes para él y sus partidarios, y ambos se comprometían a luchar contra Alzagal. Con esto, el asedio final se acercaba. El siguiente objetivo es Málaga, uno de los 2 únicos puertos funcionales del reino. Fue rodeada por mar y tierra. En teoría, la ciudad debía entregarse sin resistencia debido al pacto de Boabdil, pero el jefe de la guarnición, fiel a Alzagal, rechazó obedecer y preparó la defensa a muerte. Fernando respondió de manera contundente, ordenando levantar un sistema de cerco completo que incluye murallas alrededor de la propia Málaga sitiada, creando un segundo anillo que la aísla por completo, mientras la flota bloquea el puerto y corta cualquier vía de escape o suministro. Mandó traer además los cañones pesados que estaban en Antequera, para lo que hubo que construir incluso nuevas carreteras para trasladarlos, con miles de proyectiles acumulándose en los campamentos, preparados para un asedio. Y en la antesala del asalto final, Isabel llegó personalmente al campamento. No era un gesto simbólico, era un mensaje al ejército entero. La reina estaba allí, sosteniendo la moral de sus hombres. A pesar de las ofertas repetidas de rendición y del hambre insoportable que atenazaba Málaga, no solo rechazó todas las propuestas castellanas, contraatacó. Lanzó embestidas furiosas contra el campamento cristiano, golpes desesperados que buscaban romper el cerco, o al menos infundir miedo. Mientras tanto, Alzagal intentó enviar refuerzos desde Guadix, pero Boabdil, consciente de que la caída de Málaga debilitaba a su tío, se encargó de frenarlos. Un segundo refuerzo logró llegar, aunque dejando tras de sí un camino de muertos y prisioneros.
Y es precisamente uno de estos últimos quien protagoniza uno de los episodios más oscuros del asedio, al pedir audiencia con los reyes alegando tener información urgente. El marqués de Cádiz, creyendo que podía ser útil, permitió que lo llevaran a la tienda real. Aquel hombre, desesperado y confundido, sacó una daga e intentó asesinar a un noble y a una cortesana creyendo que eran los reyes. El castigo es inmediato y ejemplarizante, siendo ejecutado de forma brutal, atando su cuerpo a la boca de un cañón y disparándolo hacia la ciudad, de modo que sus restos caen sobre Málaga como un mensaje claro y directo y difícil de ignorar. Tras semanas de bombardeos, Fernando II de Aragón ordena el asalto final sobre Málaga, dando paso a una forma de combatir que ya no tiene nada de medieval. Ya no se trata de esperar y desgastar, sino de aplicar una maquinaria de guerra mucho más avanzada, con torres de asalto, trincheras que se acercan lentamente a la ciudad y, sobre todo, minas cargadas de pólvora excavadas bajo los cimientos para hacer saltar las defensas desde abajo. Málaga se convierte en un auténtico laboratorio de la guerra moderna, siendo la primera ciudad europea donde la pólvora se utiliza para volar una muralla desde sus entrañas, derrumbándola de un solo golpe y dejando expuesta de repente una ciudad que durante siglos se había considerado inexpugnable. Los defensores quisieron negociar, pero ya no había lugar para matices. Fernando exigió rendición incondicional. El 18 de agosto, Málaga capituló. No hubo saqueo. Después de consagrar la mezquita y limpiar las calles, Fernando ordenó un castigo implacable. Los renegados cristianos ejecutados, los judíos relapsos quemados y el resto de los habitantes vendidos como esclavos. Un final brutal que reflejaba la importancia estratégica del enclave. Solo quedaba la ciudad de Almería, pero Castilla estaba agotada. La tercera y última fase de la guerra se demoró hasta junio de 1488. Se intentó tomar la ciudad con un golpe rápido, pero fracasó. Con los turcos presionando en los Balcanes y la política italiana entrando en caos, los reyes necesitaban cerrar cuanto antes el frente andaluz. Así que en mayo comenzó el sitio de Baza. Se taló toda la huerta una y otra vez para cortar suministros, y luego se cercó la ciudad con un enorme trabajo de fosos, empalizadas y fortines en el que participaron más de 6.000 hombres, transformando el asedio en una operación de presión continua, en la que por primera vez el invierno dejó de ser una pausa natural de la guerra. El 7 de noviembre, Isabel llegó al campamento para sostener la moral de las tropas. Su presencia, como siempre, cambiaba el ambiente. El 4 de diciembre, tras casi 8 meses de resistencia, Baza se rindió. Sus habitantes, por fortuna, obtuvieron condiciones excepcionales. Poco después, Alzagal, sin margen de maniobra, entregó Almería y Guadix, negociando una salida que incluía señoríos, dinero y la posibilidad de abandonar el territorio con todos sus bienes, aunque finalmente optaría por exiliarse en Tremecén, poniendo fin a su papel en el conflicto. Con Alzagal fuera del tablero solo quedaba una figura en pie, Boabdil, que debía enfrentarse al último y más difícil paso, la entrega de Granada, algo que su propio pueblo no estaba dispuesto a aceptar, provocando una nueva fractura interna dentro de la ciudad. En 1491 llegó el golpe definitivo. En pleno valle del Genil, a 5 kilómetros de las murallas, Isabel y Fernando ordenaron levantar una ciudad entera desde cero, Santa Fe, que no era solo un campamento militar sino una declaración estratégica en sí misma, una señal inequívoca de que no habría retirada, no habría negociación y no habría otra salida que el final. Granada fue ahogándose poco a poco. Los castellanos ya no necesitaban grandes bombardeos ni sangrientas batallas campales. El tiempo trabajaba para ellos. Bastaba con apretar el cerco, cortar suministros. Mientras tanto, la diplomacia operaba en la sombra. Presiones, promesas. Cualquier recurso servía para quebrar la resistencia. La ciudad ya estaba dividida entre quienes querían entregarla para salvar sus bienes y quienes defendían resistir hasta el final. Pero la realidad terminó imponiéndose. El invierno fue duro, el hambre se extendió, y la resistencia empezó a desmoronarse hasta que Boabdil tomó la decisión definitiva mediante un hecho consumado. La Alhambra ya había sido entregada. En secreto, permitió la entrada de una guarnición cristiana que ocupó el castillo y las principales torres, y a partir de ese momento resistir dejó de tener sentido. La capitulación se firmó el 2 de enero de 1492. Poco después, las tropas cristianas dirigidas por el cardenal Pedro González de Mendoza entraron en la Alhambra y alzaron el pendón real en la Torre de la Vela mientras recorrían en silencio sus estancias, impresionados por su belleza. Boabdil, acompañado por sus fieles, abandonó la ciudad y fue a entrevistarse con Fernando a la orilla del río Genil. Fernando impidió que le besara las manos y lo trató con gran deferencia, de rey a rey. Boabdil le entregó las llaves de la ciudad, que Fernando a su vez puso en manos de Isabel. Tras el encuentro, Boabdil recuperó a su hijo, que había permanecido como rehén junto a otros jóvenes de las principales familias granadinas, y partió hacia las Alpujarras donde lo esperaba el resto de su familia. Cuenta la tradición que al llegar al último punto desde el que podía contemplarse la Alhambra, se detuvo. Miró por última vez los palacios y no pudo contener las lágrimas, momento en el que su madre Aisha le reprochó con dureza:
llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. El lugar fue llamado por los musulmanes Zeg Allah Akbar y por los cristianos el suspiro del moro. Mientras tanto, tras la entrega, Isabel y Fernando regresaron a Santa Fe sin entrar en la ciudad, una medida prudente para evitar una humillación innecesaria a la población granadina que veía tremolar el pendón de Castilla y alzar la cruz en la parte más alta de la ciudad. Aún así, aquel día fue vivido como el momento de mayor gloria de su reinado, y especialmente para Isabel, que siempre consideró la conquista de Granada como su logro más trascendente, incluso por encima del descubrimiento de América. No es casualidad que eligieran Granada como lugar de su mausoleo, donde hoy reposan, como símbolo de lo que realmente significó aquella victoria. Quienes no quisieron convertirse al cristianismo tuvieron que abandonar su hogar y cruzar el mar hacia África. Se calcula que al menos 100.000 personas emprendieron ese exilio. Muchos otros, con el tiempo, aceptaron el bautismo forzado. Era el comienzo de una política destinada a unificar ideológica y religiosamente la Nueva España. Una política que más tarde alcanzaría también a los judíos y que, de un modo u otro, marcaría la mentalidad con la que la monarquía hispánica se proyectaría hacia el mundo. En 1493, tras la muerte de su esposa, Boabdil terminó por marcharse definitivamente hacia Fez, acompañado de una indemnización generosa concedida por Isabel y Fernando, en lo que fue una salida digna. Con su marcha se cerraba un ciclo de siglos y en su lugar emergía una nueva realidad, una España unificada con una dirección clara y, sobre todo, con una ambición que ya no se limitaba a la península, sino que comenzaba a proyectarse hacia horizontes mucho más amplios. La repercusión de este acontecimiento fue inmediata en toda Europa, donde la caída de Granada se celebró como una victoria común en un contexto en el que la pérdida de Constantinopla aún pesaba en la memoria colectiva, y el final de la Reconquista fue interpretado como una especie de compensación moral, provocando celebraciones en las cortes cristianas, con misas solemnes, fiestas públicas, embajadas extraordinarias, poemas y representaciones teatrales, en un momento en el que el espíritu de cruzada pareció reactivarse brevemente en el continente. Sin embargo, la victoria castellana tuvo mucho menos de milagro de lo que a veces se sugiere, y mucho más de capacidad material, porque Castilla disponía del poder político y de los recursos económicos necesarios para sostener un esfuerzo prolongado de enorme magnitud, lo que se tradujo en una superioridad técnica y militar clara, basada en una artillería avanzada, en técnicas de asedio cada vez más sofisticadas y en una logística capaz de mantener operativa una maquinaria de guerra constante. Al mismo tiempo, la conquista de Granada reforzaba el prestigio internacional de la monarquía, siendo interpretada en Europa como un contrapeso frente al avance turco, lo que aumentó su peso político ante el papado. Pero las consecuencias más profundas fueron internas, porque la caída de Granada liberó a Castilla de su último gran frente y permitió consolidar una unidad política, religiosa y emocional en torno a una nueva idea de España, forjada además tras un esfuerzo enorme que unió a nobles, clero y pueblo en un mismo objetivo. A partir de ahí, la monarquía hispánica entra en una fase expansiva en la que la religión actúa como elemento cohesionador y en la que la expansión se percibe casi como una necesidad, impulsada también por amenazas externas como los turcos o los piratas berberiscos. De esa combinación surgirán las grandes empresas que marcarán los siglos siguientes, desde la conquista de Canarias hasta la exploración de América, el Pacífico y Asia, en un proceso que transformará el mundo. En el plano militar, la Guerra de Granada no fue simplemente el final de la Reconquista, sino el escenario en el que se ensayaron y perfeccionaron formas de combate que darían lugar al que durante más de un siglo sería el ejército más eficaz de Europa, porque fue en esas campañas largas, duras y meticulosamente planificadas donde se constató algo que cambiaría para siempre la manera de hacer la guerra. La caballería pesada, símbolo del poder medieval, dejaba de ser decisiva en terrenos como aquel, donde las montañas, los barrancos y la guerra de desgaste imponían otras lógicas, y la infantería pasaba a ocupar el centro del sistema militar, marcando el paso de un modelo feudal a un ejército profesional organizado y permanente. Tras la caída de Granada, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón no se detuvieron ni un instante a celebrar lo conseguido, porque casi de inmediato volvieron la mirada hacia Italia, donde Carlos VIII de Francia había irrumpido en 1494 como un vendaval, alterando por completo el equilibrio de poder en el continente y obligando a las coronas hispánicas a prepararse para un conflicto que ya no sería fronterizo ni limitado, sino europeo. Para enfrentarse a ese nuevo escenario, Castilla y Aragón necesitaban algo más que valor o tradición. Necesitaban músculo, organización y capacidad de respuesta rápida. Y por eso, ya en 1493 se crean las Guardias de Castilla, estructuradas en 25 unidades de 100 lanzas, mientras que en 1496 se da un paso todavía más significativo con la implantación de un sistema de reclutamiento obligatorio que permitía movilizar en cualquier momento a uno de cada 12 hombres entre los 20 y los 40 años. Al mismo tiempo, la infantería se reorganiza en compañías de 500 hombres
y se dictan ordenanzas de manera constante para modernizar todos los aspectos del aparato militar, en un proceso que para Fernando de Aragón no era una opción ni un experimento, sino una auténtica obsesión estratégica, porque tenía claro que el enfrentamiento con Francia no era una posibilidad lejana, sino una certeza, y que España, tal y como estaba, no podía permitirse llegar tarde. Y aquí es donde la guerra de Reconquista aporta algo todavía más importante, porque deja una forma de entender la guerra que sitúa a los mandos hispanos en una posición de ventaja frente al resto de Europa. Acostumbrados a campañas largas, a conflictos de desgaste en los que cada barranco, cada colina y cada arroyo podían inclinar el resultado de una operación, los capitanes castellanos aprenden a no fiarlo todo a un único enfrentamiento decisivo, asumiendo que una guerra no se gana en un día, sino a través de una sucesión de movimientos, golpes parciales y presión constante. Y sobre todo, interiorizan algo fundamental, que la victoria pertenece a quien sabe leer el terreno. Como señalaría el historiador René Quatrefages, la experiencia acumulada durante la Reconquista dejó en los mandos hispanos una especie de instinto operativo, una capacidad casi automática para integrar los datos topográficos en cada decisión estratégica, lo que les permitía adaptarse mejor que sus rivales a cualquier escenario. De Granada sale un ejército completamente nuevo, en el que desaparecen las mesnadas medievales, esas formaciones en las que cada combatiente luchaba prácticamente por su cuenta, confiando en su fuerza individual y en su valentía personal. Es un modelo que recuerda a las legiones romanas, pero adaptado a la nueva guerra. Y mientras la infantería se convierte en el eje, la caballería también cambia, dejando de ser la fuerza principal para convertirse en un elemento auxiliar dedicado a explorar, hostigar y rematar. Para ello adopta técnicas como la monta a la jineta, con caballos ligeros y movimientos rápidos, pensados no para el choque frontal, sino para una guerra dinámica basada en entrar, golpear y desaparecer. Y en ese cambio, que puede parecer técnico, está en realidad el nacimiento de una nueva forma de hacer la guerra, una forma que España va a llevar al límite en las décadas siguientes. A partir de ese momento comienza otra forma de combatir, en la que la infantería actúa en silencio, en formación cerrada, siguiendo de manera estricta las órdenes de sus capitanes, en lo que se conocía como combatir en ordenanza, donde la disciplina, el movimiento coordinado y el apoyo mutuo pasan a ser mucho más importantes que el valor individual. Es, en cierto modo, un retorno a principios que recuerdan a las legiones romanas, basados en el orden, la geometría y la obediencia, pero adaptados a las nuevas condiciones de la guerra. Y si la infantería se convierte en la columna vertebral del ejército, la caballería deja de ser concebida como la fuerza principal de choque y la redefinen como un elemento auxiliar, destinado a explorar, hostigar, perseguir y rematar, en lugar de romper líneas enemigas como había hecho durante siglos. Esto hace necesario adoptar técnicas que hasta entonces eran propias del enemigo, como la monta a la jineta, caracterizada por estribos cortos, piernas flexionadas, control del caballo mediante las rodillas y una gran capacidad de maniobra, utilizando caballos ligeros, generalmente andaluces o de origen árabe, y jinetes equipados de forma mucho más ligera, con peto y casco, pero sin las pesadas corazas medievales. La función de esa caballería ya no era cargar de frente en busca de un impacto decisivo, sino entrar rápidamente, hostigar, retirarse, volver a atacar y mantenerse en movimiento constante, en una dinámica mucho más flexible que encajaba mejor con el tipo de guerra que estaba empezando a imponerse. Y en ese cambio, que a simple vista podía parecer técnico, estaba en realidad la base de algo mucho mayor: el nacimiento de una forma de hacer la guerra que dominaría Europa durante décadas. Frente a esa transformación que se estaba gestando en los ejércitos hispanos, seguía en pie la forma tradicional de combatir que había dominado Europa durante siglos, representada por la caballería pesada francesa, los gendarmes, que montaban a la brida con las piernas casi estiradas y los estribos largos, preparados para concentrar todo el peso del caballo y del jinete en un único punto de impacto, confiando en que una sola carga, bien ejecutada en campo abierto contra infanterías mal protegidas, bastara para decidir una batalla. Eran auténticos arietes humanos, caballos enormes cubiertos de armadura que encarnaban el poder de la aristocracia medieval, una forma de guerra basada en la fuerza bruta y en la idea de que la nobleza debía dominar el campo de batalla. Pero las nuevas guerras empezaron a demostrar que ese modelo estaba agotado, porque la aparición de piqueros organizados y arcabuceros con fuego portátil convertía cualquier carga frontal en un riesgo enorme, anulando la ventaja que la caballería había tenido durante siglos. Poco a poco los hechos fueron dejando claro que el centro de gravedad del combate estaba cambiando, que la infantería pasaba a ser el elemento decisivo y que la disciplina, la formación y la coordinación empezaban a imponerse sobre el valor individual. Las derrotas de la caballería pesada, el uso creciente de armas de fuego y las nuevas tácticas no eran hechos aislados, sino señales de una misma transformación: el paso hacia una guerra basada en el orden, la combinación de armas y la adaptación constante. Y en ese cambio de era que muchos aún no comprendían del todo, España no solo estaba participando, estaba preparada para liderarlo.